Muy bien, hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no está con nosotros nuestro hermano Isaac, está de paseo. Gloria a Dios que está pasando un buen tiempo con su familia. Así que unos zapatos grandes que llenar. No solo físicamente, sino también figurativamente, ¿verdad? Primero que todo, vamos a hablar un poco sobre símbolos, ¿cierto? Hay muchas cosas que hay en nuestro mundo que tienen un significado simbólico. Por ejemplo, el emoji de corazón que me envía mi esposa por el WhatsApp tiene un significado, ¿cierto? Si tenemos una bandera con dos franjas rojas arriba y abajo y una franja amarilla gruesa en el centro, todos sabemos qué simboliza, ¿cierto? Espero que sí, en especial los españoles. Si tenemos una bandera a cuadros, blanco con negro, y hay muchos coches dando vueltas, todos sabemos qué significa, ¿cierto? Muy bien, entonces, si sabemos qué significan todas estas cosas, si sabemos que todas tienen un valor simbólico, hay una representación, vamos a pensar en otro símbolo que también tiene que con solo verlo sabemos que tiene un significado concreto. Lo tengo justo atrás mío. Y es una cruz vacía, ¿cierto? Todos sabemos que representa una cruz cuando la vemos en la calle, cuando la vemos en la ropa de una persona, tal vez en una joyería, en un sticker / pegatina, en un coche. Todos sabemos qué representa la cruz. Y ahora nos preguntamos, todas las personas que tienen estos símbolos comprenderán qué representa esto. Hoy estamos celebrando la Navidad, ya estamos empezando este mes donde recordamos el nacimiento de Jesús, pero hoy vamos a hablar sobre el completar de ese propósito que inició con ese nacimiento. Vamos a estar en nuestro texto, pero antes que eso quisiera leer Isaías 53:5. Carlos, ¿podrías leerlo, por favor? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas gracias. Ya desde tiempo antiguo, ya el profeta Isaías nos estaba anunciando cuál era ese propósito que Jesús venía a cumplir en la tierra. Ahora vamos a ver una buena parte de cómo esto sucedió. Vamos a estar en nuestro texto, que es Mateo, capítulo 27, del versículo 26 hasta el 54. Vamos a leer uno por uno. Empezamos con Clara. Nena, hay que empezar en Mateo 27. Mateo 27. El 26. Empieza acá. No, solo lee este. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa acá, porque ya en este momento sabemos que Pilato tomó la decisión de soltar a Barrabás, ¿verdad? Ya sabemos la historia y la estuvimos viendo con Isaac, que hubo pues una división de personas pidiendo unos a Jesús, otros a Barrabás, y bueno, por clamor, Pilato decide soltar a Barrabás. Vamos a hablar un poco de quién era este Barrabás o a qué se dedicaba. Vamos a ver, Conchi, ¿me puedes buscar Marcos 15:7 y Pepe Lucas 23:40, por favor? Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Respondiéndole el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Muy bien. Según lo que se describe en la Biblia, podemos entender que Barrabás era un celote. Entonces, ¿quiénes eran los celotes?
Los celotes eran los celotes, no los elotes, aclaro. Este era un grupo judío, un movimiento que estaba completamente opuesto al control de Roma sobre los judíos. Entonces, como se dice, Barrabás cometió asesinato en una revuelta. ¿Esto qué es? Que ellos estaban rebelándose, levantándose contra Roma para buscar su liberación. Entonces, esto, aunado a el odio que había contra Jesús, también le trajo un poco de popularidad con alguna facción del pueblo. Entonces, algunos de los judíos van a estar a favor de Barrabás porque también él es un poco más de lo que ellos esperan de su Mesías que lo que era Jesús. ¿Cierto? Porque, a ver, ¿qué esperaban los judíos de su Mesías? Un libertador. Un libertador, alguien que los sacara de esa opresión de Roma. Y Jesús no era eso exactamente lo que estaba haciendo, mientras que Barrabás sí estaba buscando, mediante la guerra, mediante las armas, rebelarse contra Roma y librar al pueblo de ese dominio. Esto, sumado a todo lo que ya vimos con Isaac sobre el odio, a la persecución, la confabulación que tenían los gobernantes judíos contra Jesús, Dios lo ha usado para cumplir su propósito. Liberó a Barrabás y entregó a Jesús para la crucifixión, utilizando todos estos argumentos. Vamos a ver, este castigo que recibió el Señor, y que ya hablamos la semana pasada, que fue azotado, y el azote, bueno, pues no era simplemente una vara, sino una vara con sus tiras de cuero amarradas, y que tenían sus partes metal, partes piedra, partes hueso, y que desgarraban. Cuando Jesús toma la cruz, empieza a caminar, y leemos en la Biblia que se le encargó la cruz a alguien más. ¿Alguien la tiene? ¿No? A Simón de Cirene. Muchas gracias. Para esto vamos a leer el versículo 29 de Lucas, vamos a ver, 23. No, perdón. Mamá. No, me he equivocado acá. Y, bueno, me he equivocado acá en las notas. Pero, cuando leemos la historia, a Simón de Cirene se le encarga cargar la cruz por Jesús. Eso, muchas gracias, el 26. Entonces, a la hora de que se le encarga a Simón, es porque ya Jesús no la puede llevar. Y porque Jesús ya no puede llevar la cruz. Por el sufrimiento que había recibido. Sí, entonces, tenemos que hacer conciencia del nivel de violencia que había recibido Jesús. Tenemos que hacer conciencia también de quién era Jesús, ¿cierto? Que Jesús en algún tiempo de su vida hizo trabajo de carpintería con su padre. O sea, no era un hombre débil. O sea, para maltratarlo al nivel de hacer que caiga y ya no sea capaz de cargar con la cruz, es porque ha recibido un nivel de violencia extrema. Y también este pasaje, ahora sí en el versículo 29 de Mateo 27, habíamos quedado con Pepe. Marvin, ¿podrías leerlo, por favor? En el 28, digo, 27, 28. No, pero ese chama lo he leído. 27, 29. 27, 29. Sí, por favor. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Muy bien. Esto lo registra el Evangelio de Mateo. Es muy interesante que el Evangelio de Mateo nos afirma que a Jesús le han puesto primero la caña en la mano al inicio de esta tortura. Pero si leemos los demás evangelios,
por ejemplo, en Lucas, vamos a leer sobre la caña, pero en ningún momento, se registra que se le hayan puesto en la mano. Esto es una evidencia que se utiliza muy comúnmente para mostrar cómo los diferentes evangelios, a pesar de que registran la misma historia, pueden centrarse o capturar algunos detalles que otros no. Y esto es lo que hemos tratado de estar viendo con el tema de los evangelios sinópticos, cómo todos retratan de manera un poco distinta la misma historia. Y hablando de Simón de Cirene, con alguna idea sobre el origen de este personaje. No, bueno, vamos a hablar un poco sobre Cirene. Cirene es una ciudad en su momento griega, allá en el primer siglo, que estaba ubicada en la actual Libia, o sea, al norte de África. Así que no es un recorrido corto el que hizo Simón. Estaba ahí por la Pascua, probablemente la Biblia menciona que era un hombre justo, pero si lo menciona así, probablemente se trata de un hombre judío que tal vez estaba en la Pascua, en Jerusalén por la Pascua, para celebrarla. A él es al que se le llegó a llevar la cruz. Y ahora Lucas también recoge un detalle sobre este caminar hacia el lugar de la ejecución. Y es que Jesús no iba completamente solo. Vamos a ver, Ismenia, puedes buscar Lucas 23 del 27 al 31. Y de una vez, la hermana que está al lado, ¿cómo era tu nombre, perdón? Merly. Puedes buscar, por favor, Oseas 10:8. Lucas 23, ¿qué? 23 del 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, decía: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Ok, muy bien. Entonces, aquí leemos que Jesús, sí, Juan Carlos, puedes pasar al siguiente. A pesar de que la lección pone aquí que es la anterior, que pone que es una muerte solitaria, en este camino Jesús no iba solo. Y de nuevo, Dios tiene un propósito para todo, ¿verdad? Vamos a leer que Jesús va acompañado por una multitud de sus seguidores. Él no va absolutamente solo, al menos no en el camino, y muchos de estos seguidores son mujeres. Y vamos a poner atención a todo lo que les dice. Primero, es importante rescatar aquí que Jesús, muy conforme a su carácter, aún estando en la condición en que estaba, él estaba preocupado antes por los problemas de los demás que por el problema que él mismo estaba atravesando. Y no estamos hablando de cualquier problema, sino que verdaderamente estaba siendo violentado, estaba pasando dolor, deshidratación, cansancio, cuánta calamidad se nos puede ocurrir, Jesús la estaba pasando en ese momento, y aún así su mente estaba enfocada en el pueblo, en los problemas de los demás, y en el propósito que él estaba ahí para cumplir. En este momento vimos cómo citó al profeta Oseas. Entonces, Merly, ¿puedes leer Oseas 18, por favor? Y los lugares altos de Adén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espinos y cardos, y dirán a los montes: cubrirnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Muchas gracias. Este es otro momento en que Jesús cita la Escritura, y él, a lo largo de su vida, hemos visto, con todos los estudios que hemos hecho, cómo él basa su vida en la Escritura, y lo que habla casi siempre es: escrito está. Entonces, luego,
después de citar a Oseas, él emplea otro proverbio que dice, puedes leer, Ismeni, otra vez el versículo 27, por favor. Sería gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían Perdón, solo el 27. 27. Ah, 23, 27. sí. Ah, bueno, ok. No, perdón, el 31. Me equivoqué. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Este es un proverbio que Jesús está empleando para hablar sobre esta situación que está ocurriendo. Entonces, este proverbio a lo que va es diciendo, si a mí, que soy justo, me están haciendo todo esto, ¿qué van a hacer estos con el injusto? Hay una parte y un propósito por el cual Jesús apareció en esta época. O sea, ¿por qué no vino, digamos, en el siglo XVII? O no estuvo presente en esta época, sino estuvo en este tiempo. Y claro, Jesús está hablando de esto porque hay un componente de crueldad, un componente de implacabilidad que tenían los romanos a la hora de ejecutar a un preso. Y parte de esto es lo que está mencionando Jesús, que esta injusticia que cometen los romanos, si se la están cometiendo a alguien justo, y más adelante vamos a ver parte de esto, si se la hacen a alguien justo, ¿qué no le van a hacer a un injusto? Luego, se crucifica a Jesús con otras dos personas. ¿Alguno con alguna idea de quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Ladrones. Criminales. ¿Algún otro? ¿Alguna otra idea? No. Muy bien. Efectivamente, los evangelios de Mateo y Marcos los describen como ladrones, en tanto que Lucas los describe como criminales. Hay otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que los describe como revolucionarios. Entonces, es probable que también estas personas, como Barrabás, fueran celotes, que también son de los injustos que habla Jesús. Ahora, llegados al lugar de la ejecución, no se trató solo de un lugar de muerte, sino también de un lugar de escarnio para Jesús. Vamos a ver más adelante cómo fue todo esto. En un momento se le ofreció a Jesús algún producto. ¿Vino? Vino con hiel. ¿Y la reacción de Jesús? Rechazarlo, ¿cierto? Esta mezcla se utilizaba en la antigua Roma para aplacar el dolor. Entonces, en este momento Jesús lo rechaza, muy probablemente para mantener su claridad mental, para estar él en control de su comportamiento, de su actitud en todo momento. Pero también hay un versículo que nos habla de una profecía aparentemente relacionada con esto. De ella puedes buscar el Salmo 69, 21, por favor. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, aquí estamos hablando de este pasaje en el Salmo 69. Habla bastantes cosas que es difícil no pensar que están relacionadas con el momento de la crucifixión. Hasta este punto ya hablamos sobre el camino de Jesús, ya hablamos sobre el momento en el que llega al Gólgota, que esto es una palabra que significa de la calavera, bastante gráfico, pero nos falta también la parte importante de la historia, que es ya el momento de estar en la cruz. Nos pasan la siguiente diapositiva. Ahí. Bueno, pasa nada más. Ahí, gracias. Entonces,
vamos a hablar de cómo fue esta escena en la cruz. Este fue un momento que no dejó a nadie indiferente. Vamos a repartir un poco versículos. Hermanos, en la siguiente fila, ¿cómo son sus nombres? Tania. Puedes buscar Marcos 15, 29 y 30, por favor. Al lado está tu madre, ¿cómo es su nombre? Graciela. Marcos 15, 31 y 32. ¿El tuyo? Mauricio. Puedes buscar Mateo 27, 44. Y Aldo. Aldo. Lucas 23, del 36 al 37, por favor. Claro que sí. Marcos 15, del 29 al 30. Entonces, este es un momento, en el momento en que Jesús es crucificado, que como ya hemos visto, como suceso, no deja indiferentes a las personas. Desde el momento en que Jesús es capturado y es llevado con Pilato, ya no hay una posición imparcial hacia Jesús. Solo hay o completamente a favor o completamente en contra. Y al momento de ser crucificado, esto no es la excepción. Y vamos a ver dos actitudes muy fuertes y claramente diferenciadas en este momento, que es un odio vicioso y vindicativo de parte de sus enemigos y un amor del Salvador hacia los pecadores. Ahora, antes de leer los versículos, ¿alguno que tenga claros los grupos que se expresaron en este momento de la crucifixión? Hay al menos 4 grupos que se expresaron. ¿Ok? ¿Algún otro? Los soldados. Bien. ¿Los qué? Principalmente, hermano, eran los mismos sacerdotes que se oponían que desconocían a Jesús. Y ellos eran los principales promotores para su muerte. Bueno, pues sí, pero vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Tania. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza, diciendo, bah, si tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Muy bien, entonces, primer grupo, los transeúntes, simplemente los que pasaban por ahí. El pueblo. Sí, el pueblo en general. Graciela. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. También los que estaban crucificados con él. Es el 31 y el 32, perdón. Yeah. Ok, ahora a Mateo 20. Bueno, ahora este grupo era. Sí, eran el cuerpo gobernante de Israel, ¿cierto? Lo que veíamos la semana pasada. Sí, cuando se nos habla de sacerdotes, escribas, los fariseos y los ancianos, eran el cuerpo gobernante de Israel, que por supuesto estaban bajo el control de Roma, pero el gobierno propio de Israel era los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. Vamos a leer Mateo 27, 44. Lo mismo le juraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muy bien, entonces otro grupo, los otros 2 crucificados. Y Lucas 23. Y llevándole tomaron a cierto Simón que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevasen tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Perdón, 36 y 37. Los soldados también les decían, acercándose y presentándole el vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Muy bien, entonces, aquí hay actitudes muy, muy claras de cada grupo, ¿cierto? Y podemos ver cómo no solo los fariseos, que son los que usualmente tenemos más claro, sino también los 2 que están crucificados a los lados,
también los soldados y la propia gente que camina alrededor. Es importante que la Biblia nos da alguna descripción sobre estas cosas que sucedieron al momento de la crucifixión. La Biblia no nos dice específicamente cómo se crucificaba una persona, no nos explica la técnica y no la quieren aprender, no es tiempo para eso. Pero en muchos otros textos, en otros escritos ya seculares, etcétera, podemos aprender los detalles de cómo se crucificaba. Últimamente vemos cómo aparecen ya estudios médicos de qué pasaba con una persona que era crucificada. Y estos son detalles que a la Biblia no le interesan tanto. Lo que sí le interesa a la Biblia es por qué Jesús pasó por esto. Y qué fueron los hechos que sucedieron alrededor. Y por eso es que la Biblia recoge esto y no los demás detalles. Ya sobre el tema de que dónde se clavó o tal, esos no son temas relevantes para la Biblia. Luego, leer lo que dijo cada grupo es muy importante, ponerle atención a lo que dijo cada grupo. Podemos leer nuevamente, vamos a ver, el Marcos, Tania, otra vez Marcos 15, el 29 al 30. Esta es una actitud que tenía el pueblo, o más que el pueblo, tenían los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos hacia Jesús, reclamándole y cobrándole vengativamente las palabras que él expresó. Y esto del pueblo no es una cosa que nació de sí mismos, sino que los mismos sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos estaban incitando al pueblo. Eso, gracias. Gracias, Sardo, exacto. Ellos estaban incitando a que el pueblo cayera en estas recriminaciones que, como hemos visto, no fue un juicio público lo que recibió Jesús, sino que fue un juicio privado donde se le acusó sin participación del pueblo. Así que el pueblo realmente no estaba confabulado contra Jesús, y a la hora de la crucifixión es muy probable que haya una incitación de parte del gobierno, o sea, de este cuerpo gobernante, para que el pueblo reaccione así. Y después podemos ver de parte de los romanos que también hay una actitud similar a la que tuvo en su momento Pilato. Cuando leemos el pasaje, vamos a leer que se le pone un rótulo a Jesús encima que dice: "Este es Jesús, Rey de los Judíos". Y en latín, "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum", que eso es el famoso INRI. Bueno, para el que no conocía ese detalle, pues bueno. Entonces, lo que hablamos la semana pasada es que Roma no tenía una causa justa por la cual condenar a Jesús. Y el poner este rótulo no es una práctica habitual que tuvieran los romanos hacia los condenados, no que a cada quien le pusieran por qué. Pero esto es una sobrecompensación que tienen los romanos a la hora de ejecutar a Jesús. Están diciendo, bueno, lo estamos ejecutando por esto, para que se sepa que no es culpable, pero eso es la misma culpa que hay dentro de sí mismos. Y bueno, esto nos deja pensando que muy probablemente ningún romano estaba 100% seguro de que Jesús era digno de ejecución. Porque este crimen, y se dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, se le pone primero por inventarnos algo, y segundo porque es un crimen sedicioso donde a Jesús se le acusa de incitar al derrocamiento del Imperio Romano, cosa que Jesús jamás hizo. Y vamos a ver, Carlos, puedes buscar Lucas 4 del 18 al 19. Lo que hablábamos antes, que el pueblo esperaba a un libertador que viniera por las armas a sacar a Roma de Israel. Sin embargo, la única arma que Jesús jamás usó fue su palabra, y él mismo expresó a qué vino este mundo, y no fue precisamente eso. Así.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es interesante pensar que todas estas cosas Jesús las dice en público y el pueblo lo escuchó, pero a la hora de verlo crucificado se le vinieron en contra. Todo esto era necesario porque Dios necesitaba proveerse de un cordero puro y sin mancha, como lo establece la ley de Moisés. Entonces recordemos que era necesario el derramamiento de sangre para la remisión. Darvis, ¿me puedes buscar Hebreos 9:22, por favor? Y Carla, Juan 1:29. Sí. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien. Juan 1:29. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el cumplimiento de esas palabras de Juan el Bautista, que dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se está proveyendo, como pasó en su momento con Abraham, se está proveyendo de un cordero para el sacrificio. Y Darvis, ¿podrías leer el 9:28, ya que estás por ahí, por favor? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, según la ley judía, año a año, cada quien tenía que aportar su cordero y derramar su sangre para la expiación de pecados. Dios está proveyendo de un cordero perfecto, sin mancha, para pagar por los pecados una vez y para siempre. Eso es lo que está pasando en este momento de la crucifixión. Y es lo que recordamos domingo a domingo, no solo en Navidad, aunque también es importante recordar la Navidad, pero este es nuestro evento principal. Y gracias a este evento, Jesús es Señor y Cristo. Y le llamamos Jesús, Señor Jesucristo, conjugando su humanidad y su deidad. De este modo, cuando llegamos al Señor, estamos reconociendo que tenemos un nuevo Rey y Amo. Y este es probablemente un concepto con el que mucha gente tiene un problema. Porque si venir a Jesús fuera nada más aceptar que murió por nosotros, pagó nuestros pecados y sigo viviendo exactamente como a mí me da la gana, estoy seguro que el 99% de las personas que están allá afuera no tendrían problema y seríamos cristianos el mundo completo. Pero reconocer que tenemos un amo, rey y señor es el punto donde la mayoría tropieza. Ahora, hablando de la crucifixión, el caso es que este acto no salió como se suponía que debía. Las crucifixiones se llevaban a cabo públicamente con un fin. Y el fin era sensibilizar a las personas. De una manera un poco brutal, pero sensibilizarlas al fin. El plan era que el pueblo o las personas conquistadas por Roma, al ver el sufrimiento de la persona en la cruz, la agonía, se sensibilizara. Que al ver sufrir a esta persona dijera: ok, puedo detenerme antes de hacer un crimen porque esto me podría pasar. Y de igual manera, evitar causarle daño a otra persona porque quiero evitarle el daño a mi hermano. Por lo menos ese era el plan de Roma. Sin embargo, eso no solo no reducía la cantidad de crímenes, sino que en este caso específico podemos ver cómo causó exactamente lo contrario. Lizardo, ¿qué fue lo que nos decías ahora que provocaron los gobernantes? Cierto. En este momento, la gente, lejos de sensibilizarse, viendo a Jesús colgado en la cruz, clavado, sufriendo, lo tomó como un momento de revancha. Veamos cómo le sacaron en cara todas las cosas que dijo. Jesús, si se dijo rey de los judíos, eso se lo sacaron en cara. Dicen: eres rey de los judíos, bueno, sálvate tú mismo. Si Jesús dijo: bueno, puedo destruir este templo
que siempre lo malinterpretaron, le sacaron en cara y le dijeron, ok, entonces puedes destruir el templo y levantarlo en 3 días. Bueno, a ver, te quiero ver que te bajes de esa cruz. Todo este tipo de sentimientos revanchistas salieron a flote en medio de la crucifixión de Jesús, que estaba cumpliendo con el resultado contrario a lo que Roma esperaba con una crucifixión. Lejos de sensibilizar a los romanos, al pueblo judío, en este caso, los incitaba, los encendía, los enardecía. Hermano, ese es lo que se puede decir, ¿no? La ceguera espiritual, ¿no? Porque cuando Cristo, se puede decir que eso era la ceguera espiritual, porque cuando Cristo hablaba de la institución del tiempo se refería a su muerte y resurrección, ¿no? O sea, el templo como, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, porque en nuestro corazón muere el Espíritu Santo. Así es. Entonces él se refería a eso, ¿no? Pero ellos estaban ciegos y también inducidos también por los principales sacerdotes, que eran enemigos de esto. O sea, ellos negaban, y hasta el día de hoy, así es. Bueno, sigue así, ellos siguen estando en Mesías. Sí, exactamente. Y cuando leemos la Escritura, leemos que Jesús siempre se refirió a este templo. Él nunca dijo, voy a destruir el templo de Salomón. Nunca lo dijo. Sino que, como bien dice Lizardo, había una ceguera espiritual y que continúa mucho hasta el día de hoy, y donde ellos decían, no, bueno, va a destruirnos el templo, porque el templo era sagradísimo para los judíos y sintieron ellos que tocó algo que no debió tocar, algo que era demasiado sagrado. Sin embargo, esa ceguera espiritual no les hizo ver que él era aún más sagrado que el templo. Y vamos a leer ahora, vamos a ver, me quedé con, vas, Lizardo, Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Y el 30 también, por favor. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sí, gracias. Y ese era lo subsecuente. Después de decirle, puedes con el templo, bueno, ahora sálvate a ti mismo, te queremos ver bajar de la cruz. Y aún en su agonía, el pueblo le seguía exigiendo señales, que eso pasó a lo largo de su vida, y Jesús les dijo que la generación perversa no iba a recibir señales. Aún en la cruz siguió padeciendo con estos temas. Quedan un par de minutos para algún aporte, alguna pregunta, comentario. Sí, yo tengo un comentario. Yo entendía que lo de Inri, lo de haber puesto en la cruz, que es el rey de los judíos, yo no lo entendía como si fuera culpa de los romanos para que ellos sintieran algo de culpa, sino al revés, como una mofa hacia Cristo. O sea, todavía, además de todo lo que lo habían sometido, además se estaban burlando de que era el rey de los judíos. O sea, yo lo entendía así. Pues eso es lo que yo entendía, no como lo dijiste tú. Pues sí. Pero bueno, seguramente yo tendría mal la información. Pues bueno, ciertamente los romanos pudieron haber escrito, se condena a Jesús por haberse declarado rey de los judíos. Aunque si le han puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos, muy probablemente sea un tono sarcástico y de paso diciendo por qué se le condena. Esa culpa, pero esa, digamos, culpa o ese vacío de razón legal, igual no creo que no estuviera. Siempre estaba ese sentimiento de, bueno, no estamos 100% seguros, pero igual, venga, toma cruz. Y los romanos, si vemos, igual se les escarneció, igual los soldados, que probablemente fueron quienes tallaron ese rótulo, ellos mismos echaban suerte sobre las ropas de Jesús, haciendo burla de él. Entonces, no es de extrañar que el rótulo también sea burla para él, aunque sea una declaración de por qué se le estaba crucificando. Lizardo. Hermano, en la ruta
multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y aquí hay algo que Jesús, como estaba diciendo antes, decía, pues, ¿no? Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Bueno, hay de entender, ¿no?, que mientras él caminaba y padeciendo todo ese caminar en el Calvario, sí, muchas mujeres, habla específicamente de las mujeres, bueno, por la parte más sensible quizás, claro, pero él, a pesar de estar pasando lo que pasaba en él y su cuerpo, él dice, pues, ¿no?, que lo que, o sea, haciendo ver que lo que se viene de las cosas peores, y ya en el transcurso, ¿no?, de la vida. Bueno, y no solo el transcurso de la vida, sino que también cuando se les dice que, bueno, acá lo tengo en una nueva traducción viviente, pero dice que dichosas las que no tienen hijos, y los vientres que no dieron a luz, y los pechos que no amamantaron. Esto también está haciendo una referencia a lo que se habla en Apocalipsis. Entonces Jesús ya también les está diciendo, lo que viene es esto. En ese juicio, que era la destrucción del templo en el año 70 por Tito, era lo que se avecinaba. También. Sorprende ya una aportación final que Jesús, a pesar de todo el rigor y la inhumano del castigo y hubo en el trayecto hacia la crucifixión, mantuvo lucidez para mantenerse firme en la palabra y declararla en estos pasajes donde lo mencionó. Y yo lo veo como que, a pesar de la dificultad en la situación en que uno está, aferrarse a la palabra. Él no se puso pues no tenía fuerza seguro para ponerse a contraargumentar, sí, ni a rebatir nada, sino sus fuerzas las dedicó a mantenerse firme en la palabra, recordando en su mente lo que ya había aprendido. Así es, e incluso él tiene esta claridad de, estando en la cruz, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esto no es decir: Señor, bueno, ok, como no saben lo que están haciendo, entonces les paso este pecadillo. No, al final la ignorancia no es excusa para el pecado. Pero esto es decirle: Señor, ahora mismo no saben lo que hacen, pero abre sus ojos para que puedan arrepentirse y ser perdonados. Jesús en todo momento tiene la claridad mental, a pesar de la agonía intensa que está viviendo, tiene la claridad para decir esto. Y no solo ahí, sino cuando iba de camino y recordó Oseas y Proverbios, ¿no? Ajá, Proverbios. O sea, tenía aquí consciente. A mí me llama la atención dos cosas en la cruz. Esa comunión tan perfecta que tuvo durante toda su vida con su padre, que siempre le buscaba en oración, buscaba su rostro, y dice la escritura que aún de madrugada, aún de noche le buscaban, y lo encontramos en varios pasajes, lo importante que es la oración, ¿no? Ese ejemplo de bajada. Y cuando él, el justo por los injustos, recibe los pecados, muere en la cruz, y por causa del pecado pierde esa comunión perfecta con el Padre, y por eso se sintió tan solo y tan abandonado. Así es. Eloí, Tani, en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y debió ser terrible. Y aún así, se acordó de su madre, no se olvidó de María, preocupada porque tal vez iba a quedar sola. Seguramente sus hermanos no eran lo suficientemente responsables, y se la recomendó al apóstol Juan. Y a partir de ese día él cuidó de ella. Ahora también recordemos que en la cruz Jesús es hecho pecado por nosotros. Ya. Y claro, el momento en que dice: Dios, ¿por qué me has abandonado?, es el momento en que está asumiendo el pecado por nosotros. Ya. Bueno, dejamos hasta aquí, 12:30, segundo culto.